¿Cómo estamos todos? Hermanos de Dios, bendecidos y bendiciendo, amén. Vamos a entrar en un tiempo de palabra, mi querido hermano. Una palabra del Señor basta para sanarnos, mi querido hermano. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Esta lectura se escuchó el domingo, parte de ella, bendito sea Dios. Hoy vamos a escuchar todo el contexto, bendito sea el Señor. Esa lectura del domingo, mi querido hermano, del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 19 en adelante, bendito sea el Señor. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Déjame detenerme ahí. ¿Qué nos está hablando la palabra de Dios, mi querido hermano? Que unos judíos de Antioquía se ganaron a la gente, convencieron a la gente, recuerda, a través de blasfemias, de engaños, de mentiras, y apedrearon a Pablo. Le dieron una tremenda muenda, mi querido hermano. Pensaban que lo habían matado, que los discípulos lo rodearon y se lo llevaron, y que él se levantó después de esa paliza que recibió y volvió a la ciudad a predicar, mi querido hermano. Qué hombre tan valiente, tan valiente. Está convencido del mensaje que está llevando, mi querido hermano. ¿Qué es lo que nos falta a ti y a mí? Estar convencidos de ese mensaje. Mira, Pablo lo apalearon, lo maltrataron, lo golpearon, lo azotaron, pensaron que estaba muerto, mi querido hermano. Lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a la ciudad a predicar. ¿Cuántas veces tú y yo, cuando alguien nos apalea, o nos tiran piedras, o nos calumnian, nos difama, nos sentimos mal y retrocedemos y tiramos la toalla? Pablo no, mi querido hermano. Pablo, a pesar que lo habían maltratado, volvió a predicar el evangelio. No te detengas, mi querido hermano. Tú no estás hablando de ti, tú estás hablando de Jesús, mi querido hermano. Pase lo que pase, venga lo que venga, sigue predicando la buena noticia. Así te den garrote, te den palos, te inventen calumnias, perdón. Tú sigue predicando. Él se levantó y volvió a la ciudad. O sea, vuelve a predicar, vuelve a hablar a tus hijos, mi querido hermano, vuelve a hablar a tu esposo, vuelve a hablar a tu familia. Siga adelante, mi querido hermano, nunca te detengas. Así te maltraten, te humillen, te persigan, te difamen, hablen mal de ti, te juzguen. Sé como Pablo, creyendo que lo habían matado, él se levantó y volvió a la ciudad. ¿A qué? A predicar el evangelio. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, después de predicar el evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Déjame detenerme ahí. Pablo llega nuevamente a ese lugar, a Listra, Antioquía, y va a hablar a los discípulos y los va a animar, mi querido hermano, animar. Dios, somos que unos motivadores. Cuando estamos en Semana Santa, perdón, en Cuaresma, hay una palabra en Isaías que dice: consolad, consolad a mi pueblo. Pablo, ¿qué hizo? Fue a animar a los discípulos. Tú y yo, como líderes que somos, debemos estar que animando a la gente, animando, no desanimando, mi querido hermano, animando a las personas. Hermanito, sigue creyendo, confía en Jesús, entrégate más a Jesús, animando. Pero a veces no somos animadores, sino que desanimamos, y en vez de motivar la fe en alguien, le matamos la fe a las personas, mi querido hermano. Que hizo Pablo? Fue animando a los discípulos, animándolos. Hermanito, sigue adelante, no te rindas, no tires la toalla, sigue creyendo, confía, espera en Dios, créele al Señor. Eso es animar, mi querido hermano. Ahora tú y yo, ¿será que estamos animando a las demás personas? Animando a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a esa hija, a ese amigo, a ese comerciante, animándolo que siga buscando al Señor. Que si ha caído, que vaya y pida perdón al Señor y Él lo va a perdonar. Ser motivadores, mi querido hermano. Pero a veces no somos así. A veces
desanimamos a todo el mundo. Pablo llegó con Bernabé animando a los discípulos y exhortándolos, escuchen esto, exhortándolos a perseverar en la fe. ¿Qué significa esto? Exhortando, hermano, no dejes de creer. Esto es duro, pero es seguro. Ánimo, sigue adelante, persevera en tu fe, confía en Jesús, no te rindas, créele a Jesús, no a la gente, créele a Jesús. O sea, lo está exhortando y animando a que perseveren en la fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es la seguridad, la confianza, la certeza, la convicción en Dios, saber de que Dios está, puede, quiere y hará. Pablo, ¿qué hizo al llegar a la comunidad con Bernabé? Los animó, los exhortó a que perseveraran en la fe, en la perseverancia. Te digo algo, mi querido hermano, ¿qué tanto tú y yo perseveramos en la fe? Perseveramos, o sea, deberíamos estar 24/7 perseverando en la fe, pero no lo hacemos. Un día oramos, otro día no oramos, un día vamos a misa, otro día no vamos, un día leemos la Biblia, otro día no la leemos. No estamos perseverando. Pablo llegó con Bernabé a esa ciudad, ¿a qué? A animarlos, a exhortarlos a que perseveren en la fe. ¿Y qué es la fe? La confianza en Dios, la seguridad en Dios, la convicción en Dios, la certeza en Dios de que Dios está, puede, quiere y hará. Mi querido hermano, ¿será que tú y yo estamos en verdad perseverando en la fe? A veces nos levantamos muy animados y otros días muy desanimados. Hoy voy a orar y lo hago, y mañana no lo hago. No, mi querido hermano, esto es 24/7. Tenemos que mantenernos en modo oración. San Pablo dijo que en el creyente es permanente la fe, la esperanza y el amor. Permanente. O sea, andamos todo el tiempo en fe, en amor y en caridad, mi querido hermano, y en paciencia, perdón. Todo el tiempo, mi querido hermano, todo el tiempo en esperanza, todo el tiempo. Pero a veces no andamos así. Entonces Pablo llega a esa comunidad donde él había predicado el mensaje, están los discípulos y él va a animarlos y a exhortarlos. Pilas, no tiren la toalla, no deben de creer, sigan luchando, no se rindan, perseveren en la fe. Ánimo, crean en Jesucristo, Él los va a ayudar, Él los va a levantar en su tiempo, pero no tiren la toalla, perseveren hasta el final. Peleen la buena batalla de la fe, no se rindan. Esta mañana yo hablaba con mi esposa y le decía algo a ella, bendito sea Dios, que a veces nos falta creerle a Dios, mi querido hermano. Pablo está y Bernabé en una comunidad, vuelvo a repetirlo, los va a animar, los va a exhortar y les va a decir, en la fe perseveren, perseveren en la fe. Yo le decía a mi esposa esta mañana, en el caso de una familia, un hogar, que a veces nosotros le creemos más al mundo o a nuestra lógica o razón o sentido común que a la palabra de Dios. Doy un ejemplo que se lo compartí a mi esposa. Bendito sea el Señor. Un hogar. San Pedro dijo, el apóstol Pedro dijo, hablando a las esposas, les dijo, ustedes van a convertir a sus maridos a través de su piedad, no de sus palabras. ¿Y cuántas mujeres le echan cantaleta al esposo para que cambie o deje algo o aquello? Así no funciona. ¿Y sabe qué es lo más contradictorio en esto? Que son mujeres que son cristianas, católicas, marianas, que van hasta todos los días a misa, mi querido hermano, y aún no le han creído a Dios. Que dice Dios, usted va a convertir a sus maridos con su piedad, con su fe, no con sus palabras o argumentos o razones. Así no lo va a convertir. Ya no está revelado, mi querido hermano, pero no lo creemos. Y ahora es cuestión de creer, mi querido hermano. Así habló el Señor. Mujeres, ustedes van a convertir a sus maridos con su piedad, no con sus palabras, no con su cantaleta o argumentos, no, así no lo van a convertir. Claro, yo cuando leo todo esto, yo lo creo. Pero yo sé que no es fácil para una mujer creerlo, mi querido hermano. Y lo que más me cuesta a mí, lo que más me cuestiona es mujeres que son católicas y no le creen al Señor. Ya el Señor le habla, mire, la manera es esta, no otra, es esta la manera para que se convierta. No de esa manera, así no es, es de esta manera. Y cuando yo pienso en esto, viene a mi mente dos santas
de nuestra iglesia católica, Santa Mónica, Santa Francisca Romana. Santa Mónica tenía un esposo terrible, pagano, mundano. Ese esposo la maltrataba, la humillaba, no era creyente. Y esta mujer creía en lo que San Pedro dijo, que la mujer convierte a su marido con la piedad, no con las palabras. Ella oraba por él, tenía piedad y oraba, tenía fe en el Señor, de que el Señor le iba a tocar a Patricio, que era su esposo. ¿Qué pasó, mi querido hermano? Pasó el tiempo, el hombre se enferma y se entrega al Señor, le pide perdón a Dios y a su esposa y muere con Jesucristo. Ella tenía un hijo que también se llamaba Agustín. Agustín era qué terrible, perverso, mi querido hermano, en el mundo perdido. Era tan malo Agustín que llegó a adorar al mismo diablo. Agustín, hoy es San Agustín, mi querido hermano. Pero ¿qué hizo Mónica? Creerle al Señor. La mujer conviertes con la piedad, no con las palabras. Y se convirtió a Agustín. Hoy es San Agustín, mi querido hermano. San Francisca Romana, una mujer de Dios, mi querido hermano. Un esposo perverso, la maltrataba, la humillaba, le pegaba, mi querido hermano. Y esta mujer oraba y creía lo que Pedro dijo: las esposas convierten a sus maridos con su piedad, no con sus palabras. Cuando ve la historia de San Francisca Romana, mi querido hermano, cuenta la historia que cuando ella estaba orando, escuchen esto, orando en su oración personal, la llamaba al esposo: Francisca. Se levantaba ella, mira lo que ella decía: dejo a Dios para atender a Dios. Escuchen eso. Ella sabía que Dios estaba también en su responsabilidad como esposa de ese hombre. Dejo a Dios para atender a Dios. Ella estaba orando y le decía: Francisca, te necesito para esto. Decía ella: dejo a Dios para atender a Dios. Porque Dios estaba en su responsabilidad. Pero de ahí sale ese dicho que dice que primero es que la obligación, que la devoción, mi querido hermano. Porque en la obligación está Dios, mi querido hermano. Ser responsable. Y esta mujer, con su piedad, con su oración, su silencio y entrega al Señor, se convirtió su esposo, mi querido hermano. Y hoy es santa, San Francisca Romana. Bendito sea el Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque Pablo y Bernabé van a las comunidades, van a decir: ánimo, les exhorto, en la fe perseveren, créanle a Dios, créanle, confíen en Dios, no en los hombres, no confíen en usted, en Dios confíen, esperen en Dios, perseveren en Dios, en su fe, no tiren la toalla. Ahora tú y yo, que hemos escuchado tanta palabra de Dios, ¿será que estamos perseverando en la fe? En la fe, mi querido hermano. Y llegaron San Pablo y Bernabé a esta comunidad diciéndoles: hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo ya ha pasado por una. Casi lo matan, mi querido hermano, a Pablo. Unos judíos casi lo matan, mi querido hermano. Lo creen muerto, se levanta y vuelve a predicar el mensaje. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Lo está afirmando San Pablo y Bernabé. Entonces, ¿por qué te asustas cuando estás atribulado por un problema o una necesidad si eres creyente? Eso es normal que pase, mi querido hermano, que pase. Van a venir las pruebas, van a venir de todo tipo. Pablo lo afirma diciéndoles: hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban y ayunaban y los encomendaban al Señor. San Pablo empezó a orar por la gente que estaba a su alrededor, sus discípulos. Oraban y ayunaban, bendito sea el Señor, y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Pergue bajaron a Atalia, y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Mira lo que Pablo termina diciendo en esta carta: bendito sea el Señor. Y abriendo la fe a los gentiles.
la puerta de la fe. Y como habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Esa palabra fe, dos letricas, pero algo tan poderoso, mi querido hermano. ¿Qué es la fe? La confianza en Jesús. En Jesús. Ellos que hablaban, tengan fe en Jesús, confíen en Jesús, créanle a Jesús, dependan de Jesús, abandónense en Jesús. Él es el Salvador, el Mesías, el Señor. Él es el jefe y Salvador nuestro. Eso es la fe en Jesús, confianza en Él, mi querido hermano. Pablo lo dijo. Y abriendo la puerta de la fe a los gentiles. Gentiles son aquellos que no son judíos, mi querido hermano, como tú y como yo, que no somos judíos. Ahora, ¿será que tú tenemos esa fe en Jesús? Llega un problema, lo pongo en manos de Jesús. Una dificultad, en manos de Jesús. Yo confío en el Señor, yo espero en el Señor. Todo está en sus manos. Él cuida de mí, para él nada es imposible. Él es mi jefe y mi Salvador. Eso habló Pedro y Juan al Sanedrín, mi querido hermano, cuando lo interrogaron. Dios lo ha levantado a él como jefe y Salvador. Bendito sea Dios. Él es todo para nosotros, mi querido hermano. Confiemos en Él, esperemos en Él y perseveremos en la fe. Amén. Pase lo que pase y venga lo que venga.